La resistencia alemana se desmorona y en la situación actual cualquier cosa es posible. Conectamos con San Francisco. Informa William L. Snyder. Hitler ha muerto y ha acabado destruyendo el país que intentaba convertir en el dueño del mundo. Lo ha aniquilado. Me gustaría añadir que en lo más profundo de mi ser llevaba esperando que llegara este día muchos años. Acabamos de conocer los términos de la rendición de las Naciones Unidas. Damas y caballeros, es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así nos lo ha hecho saber la Casa Blanca desde Washington. No me esperaba ninguna celebración aquí en la rendición de Nueva York, pero ya oyen lo que está pasando. Berlín había capitulado. Los generales alemanes emergieron de lo más profundo de sus escondrijos, como bestias despojadas de sus guaridas. Goering se entregó. Goebbels prefirió pegarse un tiro. Los principales criminales de guerra estaban en manos de la justicia. Se decidió juzgarlos en Nuremberg. Nuremberg, donde los nazis campaban a sus anchas. Nuremberg, desde donde un trastornado Hitler amenazaba al mundo. De Nuremberg solo quedan ruinas y cenizas. Allí responderían por sus crímenes. Estos belicistas que conspiraban contra las naciones. Estos carniceros de pueblos y saqueadores de estados. Estos asesinos de niños y tratantes de esclavos. Estos unos del siglo XX. Deben responder por sus acciones. Es la hora de ajustar cuentas. No te tapes la cara, Goering. Todo el mundo te conoce. Todo el mundo te maldice. Vamos a escuchar al mayor especialista alemán, cuyas crónicas desde Berlín y cualquier rincón de Alemania durante los primeros días de la agresión nazi recibían la atención de todo el país. Damas y caballeros, el autor de Diario de Berlín, William L. Snyder. Ha acabado todo tras 2.319 días, casi 6 años. Los líderes alemanes no solo carecen de sentido de la responsabilidad, tampoco pronunciaron ninguna palabra al rendirse como disculpa por sus crímenes, ni transmitieron culpabilidad alguna por intentar destruir nuestro mundo. Para mí, fue el último capítulo de una historia que había comenzado 11 años antes en esta misma ciudad, cuando, como primer encargo en la Alemania de Hitler, me enviaron allí a principios de septiembre de 1934 para cubrir el Congreso Anual del Partido Nazi. Aquel fue mi primer encuentro con Adolf Hitler y sus secuaces, Goering, Goebbels, Himmler y Hess. Y me dispuse a cubrir el ascenso del Tercer Reich durante 6 años. Ahora, los líderes nazis que no se habían suicidado iban a ser juzgados por crímenes contra la humanidad. La justicia, por fin, los había alcanzado. La enorme devastación que produjo la Segunda Guerra Mundial fue algo con lo que la población tuvo que lidiar una vez concluyó. ¿Cómo se podía creer en la justicia después de algo así? Los juicios de Nuremberg se tornaron esenciales. Por primera vez en la historia de la humanidad,
se ha compuesto un tribunal formado por jueces ingleses, franceses y rusos para dictar sentencias sobre unos crímenes sin precedente en la memoria colectiva. Abarrotan las gradas 400 periodistas venidos de todos los rincones del mundo. El ambiente en la sala era tenso. Nadie sabía qué esperar. Cuando entraron los acusados, el silencio se apoderó de la sala mientras la multitud los observaba. Aquello era el final de una larga noche de horrible pesadilla. ¿Cómo habían caído los poderosos? Su repentina pérdida de poder parecía haber disipado aquella arrogancia que los había caracterizado desde que los conocía. No habían tardado nada en convertirse en hombrecillos vulgares y pusilánimes. La larga noche nazi me había dado mucho que pensar y escribir. Llevaba todos aquellos años, como muchos otros, buscándole sentido. Un aspecto llamativo del juicio de Nuremberg eran las ausencias en el banquillo. Hitler no estaba allí de forma física, pero su presencia era irremediable. Todos poseemos el potencial para ser una buena o mala persona. Y si repasamos el historial de Hitler en su juventud, nada indicaba que fuera a convertirse en una figura terriblemente vengativa y repleta de odio, cuya única motivación en la vida era exterminar una raza por completo. Hitler nació en Austria, en el seno de una familia de clase media. Puede que la madre de Hitler fuera la única persona que quiso de verdad en la vida. Parece que fue una persona agradable que tuvo que lidiar con un marido muy difícil. A Hitler lo criaron de forma estricta. Su padre le pegaba, pero era muy común en aquella época. Su padre era un funcionario de aduanas que se cambió el apellido de Schicklgruber a Hitler. ¿Se imaginan que la gente hubiera tenido que gritar Heil Schicklgruber en vez de Heil Hitler? Hitler era un bicho raro en algunos aspectos. Le gustaba leer mucho, tenía una gran imaginación. Hitler no era buen estudiante, no se esforzaba. Perseguía el sueño imposible de ser un gran artista. Hitler se trasladó a Viena en 1907 con la esperanza de llegar a estudiar en la Academia de Bellas Artes. Pero rechazaron su admisión y le afectó mucho. Quería convertirse en un pintor de fama mundial, pero no se le daba muy bien. Si echamos un vistazo a sus pinturas, encontramos sobre todo paisajes urbanos. Lo rechazaron porque no sabía dibujar gente. Es bastante significativo, era incapaz de dibujar gente. Se vio forzado a ganarse la vida vendiendo cuadros que copiaba de postales. Vivió unos años en un albergue para hombres de la zona norte de Viena. Subsistía de una forma muy precaria. Por entonces, la Austria de habla alemana era parte de una entidad política mucho más grande llamada Habsburgo o Imperio Austrohúngaro. Era un imperio muy diverso nacional y étnicamente. A principios del siglo XX, casi todas las naciones importantes estaban intentando separarse e instaurar su propia autonomía. Los húngaros, los checos y los rumanos, todas esas diferentes nacionalidades querían su propio estado, no necesariamente independiente, pero sin duda autónomo. También estaba el Imperio Alemán, considerado la economía más importante de Europa. Era una potencia industrial muy próspera. Empezaba a extenderse una ideología pangermánica entre los austriacos alemanes que mostraban un gran rechazo hacia las otras etnias que componían el imperio y buscaban independizarse y anexionarse al imperio alemán vecino. Se popularizó la idea entre gran parte de la derecha vienesa
de que los alemanes eran superiores a otras razas, como los checos o los judíos. El antisemitismo o el odio hacia los judíos llevaba mucho tiempo presente en Europa, pero una nueva clase de antisemitismo emergió a finales del siglo XIX, cuando algunos agitadores políticos marginales escribieron tratados que presentaban una visión racista de la raza judía como pueblo subversivo que conspiraba para socavar la civilización y destruir a los pequeños empresarios trabajadores. Existían varios políticos prominentes de Viena que no solo eran antisemitas en la política, sino que entraban en el antisemitismo racial. Karl Lueger era alcalde de Viena y la cabeza visible del movimiento social cristiano, que se fundamentaba en parte en el antisemitismo. Hitler pudo presenciar todo esto durante su juventud y en cierto modo inspirarse. Hitler despreció desde el principio a Austria y al imperio multinacional de los Habsburgo. Se veía a sí mismo sobre todo como alemán y no como austriaco. Pensaba que Alemania era una gran nación. Vivía en un mundo de fantasía. Hitler se gastaba más dinero de lo recomendable en ir a la ópera. Le atraían en particular los dramas musicales de Richard Wagner. Consideraba que Wagner representaba la Alemania a la que él quería aspirar, una Alemania de dioses, heroísmo y grandes líderes. La música le hablaba, los mensajes le hablaban. Una de las primeras óperas de Wagner que Hitler vio fue Lohengrin, una ópera romántica compuesta a mediados del siglo XIX, donde el gran héroe Lohengrin acaba sacrificándose por la nación. La potente música de Wagner alimentó la fantasía de Hitler de que él mismo llegaría algún día a ser un gran líder heroico. Hitler acabaría convirtiéndose en el dictador de Alemania y después en el conquistador de la mayor parte de Europa. Pero no conviene olvidar que fue uno de los tiranos más crueles, sanguinarios y bárbaros que jamás hayan existido. Sumió al mundo en una de las guerras más sangrientas y devastadoras de la historia. Robert Jackson, que actuó como fiscal general de los Estados Unidos en el juicio de Nuremberg, era en el momento del juicio juez asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Considero su declaración inaugural en Nuremberg una obra maestra. The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated. Lo que Jackson consiguió en su declaración inaugural fue exponer lo que estaba en juego a nivel moral en el juicio y el mensaje simbólico que los aliados intentaban transmitir con él. No era solo justicia política. Se buscaba movilizar toda la fuerza de la ley con el objetivo de castigar y condenar, en la medida de lo posible, algunos de los peores horrores que la humanidad ha sufrido. Pudimos escuchar una de las mejores declaraciones inaugurales de la historia. Las palabras sonaron a la altura de las esperanzas, las aspiraciones y el gran desafío del momento. A nivel personal, habría preferido evitar este largo capítulo alemán de mi vida. Pero como periodista y escritor ocasional,
No me arrepiento. William Shiver fue un testigo externo sobre el terreno, y eso le otorga una gran ventaja sobre otros muchos historiadores que siempre escriben sobre el pasado, pero no lo han vivido. Shiver estuvo presente en la confluencia de muchos cambios de 1934 a 1940. Vivió los primeros pasos del régimen nazi. Muchas de sus retransmisiones de radio se encuentran entre las más pioneras a nivel internacional. He visto lo que le sucede a las naciones y los pueblos que Hitler conquista. He visto cómo los destruye con una brutalidad y una crueldad que hay que presenciar para llegar a comprender. Me gustaría añadir un comentario personal. Les aseguro que no soy uno de esos civiles de pacotilla que busca instigarles con historias falsas sobre el enemigo. La verdad sobre él no precisa de adornos. Cuando mi abuelo informaba desde la Alemania nazi, escribía en sus diarios sobre lo que veía y todo lo que no podía comentar en sus intervenciones. Eran crónicas sin censura del día a día. Tras la guerra, siguió escribiendo. Predijo hacia dónde se dirigía la historia y las implicaciones de lo que sucedía. Pensaba que la democracia era importante y que se encontraba en peligro. Lo que sucedió en la Alemania nazi no sucedió de repente. Los cambios son lentos y graduales. Mi abuelo nos decía que estuviéramos atentos. En la primavera de 1913, cuando tenía 24 años, Hitler dejó Viena por Múnich en Alemania. La principal razón por la que abandonó Austria fue para evitar el servicio militar. Llevaba 3 años desde que cumplió 21 evitándolo. Hubo algo que nunca lo abandonó. La confianza inquebrantable en que triunfaría. Pero no sabía cómo. La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 le ofreció a Hitler una salida de todos los fracasos y frustraciones de su vida personal. Durante décadas, las grandes potencias de Europa, Rusia, Inglaterra, Francia y el Imperio Austrohúngaro, mantuvieron varias alianzas y tratados que comenzaron a romperse a principios del siglo XX.